Hola, hola. ¿Ahí mejor? Un poco. Hasta te parece el micrófono, ¿no? ¿Qué estás con micrófono de ¿De auricular Bluetooth? o No, micrófono de Bluetooth. A ver, micrófono. No sé, estos auriculares, la verdad, no soy unos buenos mangos. Me rehúso a no usarlos. Pero bueno, si me queda otra, ¿ahí me escuchan bien? parecido? Para mí es por cómo toma el sonido, que lo toman los auriculares. Seguro tenés como distinto el micrófono que el altavoz. Ahí en el simbolito del micrófono, la flechita para arriba. Los deberás tener distintos. Tienen que estar el mismo, el micrófono que el altavoz. Buen tip. No, no escuché nada, se me cortó todo justo internet. No, en la parte donde tenés el micrófono, hay que ver una flechita, pasaban el tip de que ver, ahí te da para seleccionar cuál toma como micrófono y cuál con altavoz. Porque puede ser que por más que tengas conectado el micrófono, no esté tomando el sonido de Bluetooth. No, tengo todo conectado de acá. Ok. Dice que los dos auriculares, pero bueno, se ve que el auricular es medio peor. Así que bueno. Sí, ahí me escuchan, bueno, si no, apago la miércoles y listo. No, igual se entiende, dentro de todo se entiende bastante bien. Hola, ¿ahí me escuchan mejor? Mucho mejor. Bueno, ok. No, lo que les decía es que queda esta clase, la clase que viene, y ya después tenemos el examen parcial. Así que nada, más que nada para que estén al tanto, y la clase, el parcial va a ser presencial ahí en Medrano, y el aula la vamos a comunicar en breve en el aula virtual. Y después de esa fecha queda la presentación de los trabajos prácticos y después ya nada más. Quedar para una fecha para recuperación o lo que de trabajos prácticos o de examen parcial, lo que ocurra. Así que bueno, eso más que nada para comunicarles eso. Una consulta. La modalidad habían dicho que es oral, ¿no? Del examen. Sí, seguramente tomemos un examen escrito y después oral. Ah, ok. Pero bueno. ¿Cuántos somos, Lea, en total, curso? Somos 22. No estamos tan mal, entonces. Sí, Bien por la si puntualidad. Sí, voy si querés arrancando. arrancar, sí, porque así no perjudicamos lo que ya se presentaron. ¿Ahí ven la pantalla completa de la presentación o ven lo mismo que yo veo con modo de presentador? Modo presentador. Entonces no sirve así. Vamos de vuelta. Sure. Dale, que ya deberemos tener bastante. Ahí se ve bien. Ahí va bien. Bastantes clases así. Sí. Bien. Bueno, un poco para dar la intro a la clase de hoy. La UT7 de Sistemas de Información es una unidad que recopila bastantes temas dentro de lo que es logística, obviamente asociado a todo lo que es el manejo de la información. Con lo cual, bueno, suelo darla a buen ritmo para que no se me aburran y no se me terminen durmiendo, porque es como un poco aburrido de muchos temas. Al igual que las clases anteriores, los invito a preguntar, a cortar a lo que cualquier comentario que quieran agregar, más que bienvenido va a ser, ¿ok? Para empezar, ya dado que estamos, como comentaba antes Leandro, más cerca del final que el principio de la materia, los voy a invitar a una pequeña encuesta. Pueden entrar tanto por el QR como por el link, por lo que les sea más cómodo. Y básicamente lo que les propongo es
así rápidamente los primeros 3 conceptos o 3 palabras que se le vengan a la cabeza relacionados a logística, ¿no? Ya creo que no es lo mismo, no es la misma idea que ustedes tenían cuando ustedes comenzaron con lo que era logística, cuando tal vez alguno que ya trabajaba tenía algún tipo de experiencia previa, o bueno, o algún preconcepto, ahora que ya tal vez deberían tener una idea un poco más formada, un poco más completa, ¿no? Entonces, un poco la idea de esta encuesta es ver en qué estamos, o ver cómo les cambió esa idea, o en qué estamos hoy. Les doy, ahí veo que están completando, les doy unos minutos de tiempo, para algunos que se han sumado recién. La idea es que completen esta pequeña encuesta, que pueden acceder tanto por el QR o por el link acotado que tienen ahí. Ahora cuando tengamos las respuestas se las muestro todas juntas, para no spoilear. Bien, 4 respuestas adentro. Bien. Vamos por 7. Cuando superemos las 15, ahí develamos el misterio. Bien. Se nos quedan los 8, ¿eh? Algunos están pensando mucho. La idea es básicamente tener su primera reacción, ¿no? No les vamos a poner nota por esto, así que tranquilos. Como 9. Van llegando los últimos. Llegamos a los 10. Espero algunos más. Ya lanzamos. Quedó ahí, ¿eh? Bien. Vamos a compartir con lo que estamos hasta ahora. Vuelvo a compartir desde acá. Bien. Acá un poco del programa de las respuestas que dieron. Las que ven más grandes son las que se repiten. El transporte, distribución y cliente me parece muy piola que hayan puesto cliente dentro de pensar la logística, como agregado de valor dentro de cualquier organización. La verdad que los felicito ahí por eso. Ahí se va actualizando con las que van llegando ahora. Después vemos almacenamiento, localización, eficiencia, interesante, tiempos, distribuir y transportar, algunas no las unifica, pero están relacionadas a las mismas, inventario, servicio, procesos, supply chain, ahorro. Bueno, hay un popurrí de varias lógicas distintas. En principio, bueno, todo era válido, así que no hay respuestas correctas o incorrectas, eso desde ya. Parte de lo que me interesaba, más allá de también tener este feeling de qué están llevando, qué van teniendo idea en la cabeza sobre logística, un poco resaltar que lo que tal vez falta complementar acá, y por eso también el valor de esta clase, es hablar de información, ¿no? Hablar de sistemas, hablar de cómo voy a manejar la información que necesito para manejar esta logística. Voy a volver, perdón, que no le pude llegar a incluir dentro de anterior, por eso vuelvo acá a la presentación. Acá está. Muy bien. Ahí está. Un poco decir que cuando hablamos de logística,
hay que pensar en esto, uno piensa las cosas físicas, ¿no? Que creo que la mayoría de los conceptos que se traían estaban vinculados a eso, y entender que la logística es tanto el flujo físico como el flujo de información. Yo no voy a poder administrar ese flujo físico si no cuento con la información para poder trabajarlo, ¿no? Y ahora vamos a meternos en este concepto de qué información es interesante, básicamente la que me permita como resultado de procesarla o de entenderla, tomar decisiones, ¿no? Que es eso lo que necesito en lo que es logística. Y como ya les venimos un poco taladrando la cabeza a esta altura con el libro de Való, pero la verdad que desde lo personal, ¿no? Esta opinión es un libro que, a pesar de que tenga sus tiempos, y yo mismo para traerlo a esta clase, tal vez en una unidad que está vinculada más a los sistemas de información, más a la tecnología, me es tal vez un poco difícil, un libro de los 80, hablar en el 2022, pero según los conceptos básicos se siguen aplicando, obviamente, con las tecnologías actuales. Y ya en ese momento, el concepto de entender la diferenciación de contar con esta tecnología de la información, entendía como el punto de lograr la excelencia en logística, llegar al punto. Y esto no lo está diciendo ahora, que obviamente aplica, sino en los 80. Así que ya desde ese momento se entendía, se percibía la logística, se tenía esa percepción de la logística como desde este punto. ¿Bien? Bueno, empiezo lo más básico y después vamos a lo más concreto. Palabras que parecen lo mismo, pero no es lo mismo, y es importante entenderlas. Dato, por un lado, son elementos aislados, ¿no? Cuando hablo de un dato, puede ser 5, 10, 15, 25. Yo les puedo dar esos números y ustedes tal vez van a jugar a la quiniela, pero no van a saber cómo interpretarlos, qué son y qué decisión tomar con eso. En cambio, si yo le doy el dato en un contexto, ya cambia la cuestión. Si yo le digo 5 camiones, o 5 pallets, o 5 almacenes, o 100 unidades vendidas, ya no solamente es el dato aislado, donde ustedes no le logran poder entenderlo, sino que lo procesan una información. Y si le doy dentro de un contexto, yo le digo, tengo que poner 50 pallets y tengo solo un camión, tengo un problema porque no me va a entrar. A la inversa, si tengo 5 pallets por un camión, seguramente tenga, por un camión de capacidad de 20, seguramente tenga espacio ocioso, ¿no? Pero bueno, esta diferenciación que les hago es este procesamiento que tenemos de esos datos que no me permiten a mí entender, y que obviamente en la actualidad yo tengo que elegir qué datos tengo, porque el problema no pasa a ser tanto por el acceso a datos. Tal vez datos es lo que sobra. El valor pasa a ser a entender qué datos tengo que tomar, ese análisis, para que me sea una interpretación, y que esa información interpretada sea un conocimiento. Ese es el flujo que tengo que tener yo bien claro. Dentro de esto que les decía, el procesamiento de datos, lo que ven acá, conceptualmente, son los distintos procesadores desde 1970 al 2010, y esto obviamente sigue hasta el día de hoy. Pero lo que me interesa resaltarles es, vean las distancias que tienen al principio, en cuanto a la innovación iba trayendo una capacidad de procesamiento mayor, y cómo más cerca del 2000 en adelante los puntos son mucho más cercanos. Y esto se da porque el desarrollo tecnológico es exponencial, y tanto la capacidad para almacenar como procesar esos datos se volvió mucho, mucho más capaz. Entonces, hoy en día hablamos de tecnologías que a mí me permitan lograr, para la parte de procesamiento, esta es la parte de almacenamiento. Acá a veces me da un poco de vergüenza hacer los ejemplos porque denoto la edad, pero no sé si alguno de ustedes llegó al disquete de 5,5, o al disquete en sí, ya sea el de 5,5 o el de 3. Después fue procesando, imagino que al pendrive, sí, ustedes lo habrán visto, ahora tener elementos portátiles, como un hard drive, o lo que yo pueda manejar para tener la información en forma portátil, y ya directamente la nube, donde los datos están en un lugar almacenados, donde yo accedo, hago un retrieve de esa información, y doy información, y realmente no tengo un pleno conocimiento de dónde está físicamente. Ese fue el cambio de paradigma que hay. Entonces, tanto para la parte de procesamiento que les mostraba antes, como para la parte de almacenamiento, la lógica fue cambiando. En base a esto, todas las posibilidades que hoy por hoy las herramientas tecnológicas me brindan, ¿no? El tema de manejo de esta información, con todo lo que incluye el data science, tanto la parte de big data, estos manejos de grandes volúmenes de datos, que es lo que les decía antes,
el problema no pasa por contar con un dato, con qué pasó en determinado momento, en determinado tiempo, tener determinado cifra o valor aislado. Pasa por lograr esa minería de datos, de poder manejar esa Big Data y poder obtener esa información, ¿no? Hacer ese procesamiento que yo les mostraba filminas atrás en ese proceso. Y por el otro lado, todo lo que involucra la inteligencia artificial, con el machine learning, con el deep learning, que a mí me permite hacer una evolución dentro de lo que es el manejo de lo que es la información. Entonces, hoy por hoy la discusión ya pasa a ser distinta a la que era tal vez décadas atrás. Hoy por hoy es elegir bien mis herramientas, bien mis caminos para poder contar con la información, que como les adelanté al inicio de la presentación, el objetivo o el valor de eso es que yo pueda tomar decisiones correctas, o lo más correctas posibles dentro de la información con la que cuente, ¿no? Bien. Yendo un poco más a logística, ¿no? Dentro de lo que vemos en la logística y un poco vinculado al ámbito empresarial, hablamos de 3 tipos de planeamientos, ¿no? Que son las decisiones que voy a tener que tomar en distintos plazos, ¿no? Pensando en el largo plazo va a ser mi planeamiento político, llevado en esa máxima autoridad y mirando la perspectiva, mirando el largo plazo, pensando hacia dónde quiero ir, ¿no? Me acuerdo que hablaba con uno de los grupos que hablábamos del tema de crecimiento de depósitos y demás, y yo les daba el ejemplo que muchas veces nosotros hacemos el chiste, pero chiste medio verdad, de cuando se piensa en el depósito y los depósitos tienen una cancha de fútbol que ponen al lado. Entonces la cancha de fútbol podría estar pensada como un beneficio de personal o que los empleados tengan un lugar de recreación, pero muchas veces la cancha de fútbol es la futura expansión de ese depósito. Cuando yo crezca que necesite más lugar, lo primero que voy a volar va a ser la cancha de fútbol. Entonces, esa idea de estar tomando decisiones en el día de hoy pensando en el largo plazo va a estar dentro de lo que es la esfera del planeamiento político. Un nivel más bajo, voy a empezar a bajar esas estrategias, a cómo hoy voy a estar accionando la autoridad de gestión, el que está a cargo de la operación, realizando los movimientos que estén alineados y que me lleven a concretar o acercarme a ese objetivo de largo plazo que vaya teniendo, ¿no? Y después, nivel más abajo, donde va a estar vinculado más con las áreas operativas y de servicio, va a estar el logístico, el que lleva el día a día, el que busca lograr un buen rendimiento y productividad, utilizar los recursos de la mejor manera, planificar y administrar el uso de la mejor forma, ¿ok? Y la vinculación, y no menos importante, son las 2 flechas que ustedes tienen tanto a izquierda como a derecha, que es el tema de comunicación. Digamos, si yo no logro una vinculación entre estas 3 esferas, entre estos 3 planeamientos, difícilmente esto funcione. Y yo muy posiblemente planifique un camino de A hacia B con una línea recta, y después en la práctica me encuentre que esa línea recta no la pueda llevar tal cual lo había planificado, porque es parte de planificar, encontrarse después con la realidad. Y el desafío y el trabajo que se tiene es lograr identificar esos desvíos y buscar acciones correctivas que me vuelvan a mi eje, a mi plan original, o me hagan llegar a ese objetivo, un objetivo prima que no sea muy distinto al que había puesto. Si yo no tengo estas 2 flechas de comunicación, tanto de comunicar lo que se quiere y hacia dónde se quiere llegar desde arriba hacia abajo, ni un feedback de lo que está pasando o de las trabas que se encuentran o los problemas del día a día que van teniendo, yo voy a tener una desconexión total entre estos 3 planeamientos y muy difícil que logre llegar a mi objetivo, ¿no? Bien. Nosotros hablamos de algo que se llama problema logístico, como conceptualmente este tema. ¿Qué es el problema logístico? Implica llevar la logística a la práctica, organizar, planear, ejecutar, después verificar que eso esté pasando, hacer un seguimiento y un control de un sistema integrado, ¿no? Vinculado a esto que les comentaba antes. Porque nosotros vamos a tener un aprovisionamiento, producción, distribución, almacenamiento de materiales en base a ciertas planificaciones que voy a tener, y después voy a tener los desvíos, y que voy a poder solucionar este problema logístico en forma eficiente si yo logro trabajar los distintos planeamientos como deben ser. Hasta acá, todo conceptual. Bien, del dicho al hecho hay un gran trecho, dice el dicho, y es en base a esto que se te presentan desafíos, lo que les decía. Parte de planear es después tener que llevarlo a la realidad. Esta es la parte más difícil, digamos, no porque planear sea fácil,
sino porque enfrentarse a la realidad suele ser un poco más difícil. Por un lado, voy a tener desafíos de cambio de contexto permanente, donde yo tengo crecimientos de volúmenes y productos. Digamos, cualquier empresa lo que busca es crecer. Digamos. Siempre ustedes en la práctica van a encontrarse con 3 tipos de empresas: las que crecen, las que se mantienen igual y las que decrecen. Ninguna empresa cuando empieza un año, cuando hace un presupuesto, planea quedarse igual o decrecer. Por lo menos un leve crecimiento va a poner en un año malo. Ese es de mínima. Después la práctica puede ser que llegue a las otras 2 opciones. Entonces, ese es parte del desafío que tengo interno. Después, adoptar nuevas tecnologías. Los competidores, que también, vinculado al punto anterior, van a buscar esas nuevas tecnologías para mejorar su producción, su rendimiento, sus costos. Un contexto de economía y gobierno, que vaya que la Argentina tiene gran peso, y ahora es mundial, porque ya el tema de tener incertidumbre en ciertas variables, que era algo que en Argentina estábamos acostumbrados, ya se volvió algo global. Y post pandemia, pre-pandemia, pero con la pandemia se intensificó el hecho de no tener ciertos paradigmas que se puedan cumplir y no poder respetarlos, y que yo sabía que cierta cuestión era segura, que el costo del flete salía tanto, que iba a tener disponibilidad de containers para poder mover mercadería. Hoy por hoy no está más, no existe. Entonces, ese contexto, tema de inflación en dólares, cuestiones que antes tal vez no eran tan comunes, hoy por hoy ya son globales. Y después una cuestión que en Argentina tal vez no estamos muy involucrados, pero cada vez más se va teniendo un poco de foco, lo que es medio ambiente, ¿no? Que puede entrarse por varios lados. Puede ser que se entre por el lado marketinero. Digamos, me conviene decir que tengo cuidado del medio ambiente porque para mis clientes, para mis proveedores, para mi ambiente es bueno, o realmente porque tengo una preocupación real sobre el medio ambiente. Nosotros, cuando estamos realizando actividades, tenemos un impacto inevitable en el medio ambiente, que esto ya lo vimos en clases anteriores, y obviamente esto también es parte de lo que tengo que tener en cuenta cuando hago mi planeamiento. ¿Ok? Por otra parte, esta parte externa, la parte interna, va a ser asegurar la contribución. Digamos, yo, ejecutando mis actividades logísticas, tengo que asegurar un cumplimiento de mis planes de venta, asegurar los planes operativos de comercialización. La logística tiene un valor muy agregado dentro de la cadena y dentro de lo que es el negocio, que es asegurar la plaza, ¿no? Dentro de las P. Asegurarse que el producto está dentro del lugar correcto. Y en algunos tipos de productos y en algunos tipos de industrias, esto es muy vital, es muy importante. Después la parte de productividad a partir de uso de recursos limitados, ¿no? Esto siempre va a ser la realidad que se van a encontrar, los que ya están trabajando, los que con el tiempo vayan creciendo, siempre se van a encontrar que los recursos son limitados. Digamos, sería una rareza en un ámbito que sobre los recursos. Generalmente vos tenés que lograr su productividad sobre esa limitación, ¿no? Y un punto final, y no menor, es la parte de control de activos. Nosotros dentro de la logística manejamos activos, manejamos plata transformada en productos, en bienes y servicios. Que tal vez cuando un financiero, un CFO, entra a un depósito, donde nosotros vemos pallets con mercadería arriba, él ve plata inmovilizada. Entonces, tener un control eficiente de activos, tanto en la parte de planeación como después en el almacenaje, es vital para poder trabajar, ¿no? Ni más ni menos. Bien, hasta acá, preguntas. Negocio y planificación empresarial, que vienen a solucionar los problemas más comunes, ¿no? Sistemas tal vez más arcaicos o no tan completos, que son poco flexibles, demandan mucho tiempo. A veces son una solución, son un problema los sistemas, a veces se encontrarán con eso. A veces el entendimiento de esa información es subjetiva, 2 personas dentro de la misma organización no entienden lo mismo o trabajan con informaciones distintas. La información se maneja por partes de la información, de la organización, esa palabra que quería usar, con lo cual cada uno habla un idioma distinto,
o uno maneja información y el otro cree que no existe esa información que está vinculada o está encerrada en ese silo puntual. Y después, sistemas que son tal vez medio complejos, entonces necesito determinado nivel de skill, determinado nivel de conocimiento y de entendimiento como para poder manejarlos. Entonces, en base a esto, los ERPs vienen como una solución a esta cuestión y cada vez más evolucionada, a poder integrar las operaciones en forma horizontal, ¿no? Entendiéndola como procesos de negocio, no como áreas estancas, y entendiendo que las operaciones se manejan por procesos y que esos procesos integran a lo largo de todas las áreas. En base a esto, se las hago en forma muy introductoria, el que le interesa más, hay mucha bibliografía para consultar y para conocer de la práctica. Ustedes me preguntarán, ¿esto cómo impacta en la logística? ¿Y por qué me lo están presentando en una clase? Lo que les presento acá es una supply chain básica, vamos a pensarlo de esa manera, donde tengo 4 eslabones, un proveedor que le entrega a un fabricante, un productor, ese producto terminado lo entrega a un distribuidor, puede ser un mayorista, que después llega al consumidor, ¿no? Entonces, básicamente en la época de pre-ERP, toda la información se manejaba estanca dentro de un solo eslabón de la cadena. Entonces, la demanda que tenía ese fabricante la manejaba solamente sin integrarla con el distribuidor, y menos con el proveedor, con lo cual cada mes era un poco de interrogantes con el que seguía en esa cadena, en este caso el proveedor, saber con qué le iba a salir el fabricante, ¿no? Caso efecto látigo, no lo voy a traer a colación, pero ya lo conocen. Las operaciones modernas, vamos a llamarlo así, integran la información y ya no queda aislada en un único eslabón de la cadena. Y mismo no solamente con los eslabones siguientes, sino el proveedor puede estar viendo qué pasa en el punto de venta, en un supermercado, por ejemplo. Entonces yo soy proveedor de Coca-Cola, y para entender qué demanda voy a tener, puedo ver cómo está evolucionando eso en el punto de venta. Si un fin de semana hay un pico, ya me voy entendiendo, me voy adelantando en forma directa, sin necesidad de esperar que la información vaya pasando a lo largo de cada eslabón de la cadena. ¿Ok? Acá un poco lo que les resumí recién, no tener esta información integrada traía estos ruidos, este desacople entre estos eslabones, y el hecho de poder integrarla hace que yo por reducir incertidumbre, me permita a mí reducir mis niveles de producción, por ende también reducir mis costos de producción y mejorar mi nivel de servicio, ¿no? Ese es el objetivo de integrar, ¿no? De compartir información. Obviamente dentro del glosario logístico, de poder dar el producto correcto al cliente correcto, en la cantidad demandada, en ese plazo y con el retorno de inversión previsto. Que este último, tal vez yo puedo hacer las cosas, las puedo llegar a cumplir, pero por hacerlas mal, por hacerlas de una forma ineficiente, el retorno de inversión no es el esperado. Termino no sabiendo si voy a pérdida por hacer determinado tipo de negocio. Entonces, integrarnos, buscar aprovechar a nuestro favor lo que es el flujo de información, lo que tiene como positivo es poder cumplir con estos beneficios. ¿Bien? Bueno. Tema conceptual, podemos llevarlo a la práctica, pero conceptualmente nosotros hablamos de un sistema logístico de información. Un concepto de quiénes van a aportarme información y a quiénes yo le voy a devolver información. Esa es la idea de esas dos flechas que tienen con doble sentido. Por el lado interno, voy a tener a los determinados sectores de la empresa que me van a tomar información de mi sistema y que obviamente me devuelven a mí información actualizada. Por el lado externo, todos mis socios de la cadena, que está ahí al final, que son clientes, proveedores, transportistas y demás. ¿Ok? Internamente, yo voy a dividir conceptualmente, por eso les decía, ahora les aclaro por qué, mi sistema de logística de información en tres grandes áreas, ¿no? O en tres grandes soportes. Una parte va a ser el OMS, que el OMS ya no existe más en sí, porque es una herramienta muy básica y ya está integrada entre los RPs, por eso también se los presentaba antes, que va a ser el sistema de manejo de los pedidos, digamos. Ese flujo que yo les comentaba antes, no solamente viendo las cosas estancas, sino como un proceso, donde
voy a administrar mis pedidos, entendiendo si tengo disponibilidad para poder cumplir con ese pedido, o tengo que disparar un orden de compra, un orden de producción, comprobar si tengo si hay crédito por parte del cliente como para que yo le entregue más mercadería, activar la parte de facturación de esa salida de mercadería que estoy sacando, y hacer la asignación del producto. Básicamente va a estar por esos lados, que es lo que les digo, ya como OMS es una sigla vieja, pero como concepto va a estar integrada al ERP. Y dos herramientas que vamos a ver hoy: una para el manejo interno del almacén, que es la parte del WMS, que me va a ayudar a este manejo de existencias, dónde van a estar ubicadas, cuál va a ser la selección del pedido, asignar la ruta del operador, cómo me voy a estar moviendo dentro de lo que es mi depósito, qué carga de trabajo le doy a cada uno de los operarios, y básicamente todo lo que es dentro del depósito. Por parte de afuera, en contraparte, la parte del TMS, todo lo que es manejo del transporte, todo lo que son rutas, que ya vimos la clase de ruteo, todo lo que es consolidación de embarque, haciendo seguimiento administrativo de la parte de transporte, digamos, me va a dar soporte sobre esas cuestiones. Bien, este es un poco conceptualmente, les decía. Ahora vamos a ir un poco a la práctica. Hay un tema que yo siempre lo aclaro antes, porque a forma introductoria es importante que se lo lleven, y está bueno que se lo lleven claro, porque después se pregunta de examen y a veces fallan, por ser muy literales en los conceptos. Nosotros, en la práctica se trabaja con dos tipos de almacenes, o dos lógicas de almacenes. Esa es la palabra correcta, lógica. Por un lado se denominan almacenes caóticos y otro ordenado. Y acá es donde tienen que romper con la conceptualidad y con quedarse simplemente con la palabra textual. Cuando hablamos de caótico, no hablamos de almacenes que estén sucios, desprolijos, que no se encuentren la mercadería, sino que no respetan un orden preestablecido como en el ordenado. ¿Ok? Para entender estas diferencias, que es lo que les traigo el ejemplo de una biblioteca. Vamos a suponer que cualquiera de ustedes administra una biblioteca y tienen un orden preasignado de esto, donde yo digo, yo todos los libros azules los voy a poner en el estante inferior, todos los libros rojos los voy a poner en el estante superior, y en el medio voy a distribuir amarillos, verdes, y así los distintos colores. ¿Qué problema ven con esto? ¿Qué beneficio y qué problema ven? Antes que se los revele yo. ¿Alguno que quiera arriesgar? Díganme ustedes, si no lo saco a bailar. Carolina, dale. No poder ordenarlos por género o tipos de libro. Esa es buena. Por un lado, solamente te permite utilizar la lógica que está preestablecida, que en este caso la que yo di es color, Claro. pero en caso de género podría ser válida. ¿Alguna más? Aprovechamiento del espacio, puede ser que tengamos más libros de un solo color y no tantos de otros. Bien, Nahuel, vamos por la parte logística. Bien, ahí me gusta por dónde estamos yendo. Bien, correcto, ambas respuestas. Voy a empezar por los beneficios antes de darle el palo. Por los beneficios es simple. Digamos, cualquiera persona que se incluye en la organización y yo le tengo que explicar cómo se trabaja, es relativamente simple, ¿no? Les digo, mira, abajo van los azules, le pongo cartelitos, abajo azules, arriba rojos, en el medio amarillos, acá verdes, punto. Tardo media hora como mucho en darle la explicación, el tipo ya sabe cómo trabajar. Eso como beneficio. Como contras, y ahora sí empezamos con los palos, por un lado tiene una preasignación de espacios. Entonces yo tengo primero una limitación que es lo máximo que yo puedo almacenar. Si yo tengo, vamos a suponer que en cada uno de esos cubículos tengo para 10 libros, por dar un ejemplo, y tengo 3 en la parte superior, yo puedo almacenar 30 libros rojos. Con lo cual tengo, por un lado, la limitación de que si yo tengo 31, vamos a suponer que yo no almaceno una cantidad, o no recepciono una cantidad de mercadería que es finita y que las puedo acotar. Entonces, si yo tengo varias bibliotecas, vamos a suponer que es un sistema de varias bibliotecas y van moviendo libros entre sí, y tengo 30 libros almacenados, cuando me cae el libro 31 tengo un problema, porque si respeto mi lógica no tengo dónde ponerlo. Esa es la cuestión. Y por contraparte,
mientras yo no tenga 30 libros, yo vamos a suponer que tengo 10 nada más, tengo 2 cubículos vacíos, yo tengo que tener ese lugar disponible, vacío y ocupando aire, esperando que venga, que vengan los libros que tienen que venir, ¿no? Entonces, pros y contras, este sistema ordenado o organizado, para usar una palabra similar, tiene un orden preasignado, ¿no? Una forma de trabajar que ya está establecida, que tiene como pro, es fácil de administrar y obviamente de capacitar, como contra me limita, ¿no? En estos contextos, en estos conceptos que estamos, que ustedes también respondieron, ¿no? Entonces, en base a esto, nace la otra lógica, que es, che, la verdad no me quiero limitar, porque limitarme implica para mí, y dentro de una de las contras que tiene, tener espacio almacenado esperando mi máxima capacidad de almacenamiento. Para lo cual nace el almacén caótico. El almacén caótico, no voy a dar muchas vueltas, no tengo asignaciones preasignadas, estas ubicaciones preasignadas. Entonces, al momento que yo recibo un producto, yo defino dónde lo pongo. Como contraparte, ya no, esa simplificación que tenía antes, esa facilidad para administrar, se fue. Porque, vamos a suponer que hay cambio de turno, el turno mañana asignado de determinada manera, para el turno tarde, si no tiene una forma de hacer un traspaso o verificación de esa información, no va a poder entenderlo. Con lo cual, en base a esto que hablamos de antes, de que dificulta ese control manual que teníamos, requiere un soporte de software, ¿no? Acá es donde nace el WMS. Por eso estoy explicando este tema, como introductorio a entender para qué, una de las necesidades y de los beneficios de contar con WMS. Entonces, yo contando con este WMS, me va a permitir moverme dentro de esta, suponte, una biblioteca gigante, entendiendo que yo cada vez que recepciono, yo por qué lo recepciono dentro de cada lugar. Entonces ya empiezo a analizar por qué lógica quiero guardarlo. Tal vez tenga lógica, vamos a ahora sí ya salir de la biblioteca y yendo a depósitos, yo tengo un producto refrigerado, que tiene que estar a determinada temperatura. Bueno, mi WMS me va a hacer que lo guarde en el lugar correcto. Tengo producto que tiene que estar segregado, no sé, psicofármacos, que es uno de los casos de industria farmacéutica. Lo tengo que tener en una jaula cerrada que no pueda tener cualquier acceso. Bueno, ¿cómo sabe la persona cuando lo recibe que tiene que estar en tal lugar? Bueno, el sistema, cuando detecte ese código de producto, me va a decir que eso tiene que estar almacenado en determinadas condiciones. Eso en cuanto a características de producto. Y después yendo... También sumo Sí. el tema de lo que son los productos que pueden complementarse y ser inflamables. Total. Entonces también este software te dice, no pongas este artículo en determinada posición porque se puede explotar o se puede incendiar por una acción química del producto que está al lado, y esas cuestiones también las hace este software. Obviamente lo tenés que parametrizar vos, no te va a decir de la nada. Vos tenés todo un trabajo previo de parametrización o configuración, depende del software que tengas vos, o desarrollo a medida de esto que estamos viendo. Total. Perdón que te... No, gracias ahí por sumar. Ahora vamos a ir más a detalle, pero vamos por ese lado. Bueno, dentro de lo que son los puntos principales de dificultades de gestión de almacenes, yo acá voy un poco rápido, después léanlo si les interesa ver, pero bueno, dentro de lo que se detecta. Sí. Sí, una consulta. Digo, Ujú. para que me quede claro la parte de la lógica. Sí. Entonces, un almacén caótico se basa en que no tiene lugares preasignados, o sea, no hay Correcto. ubicación preasignada, es de acuerdo al momento. De acuerdo a la Y lógica que tiene el sistema. sí. Perdón, te corrijo esa frase para que te quede bien. O sea, Ok. cuando lo recibo, yo no elijo como persona física dónde lo asigno, sino que el sistema, en base a una parametrización previa, que es un poco lo comentaba Leandro, te dice dónde tiene que estar almacenado eso. Y lo mismo para ir a buscarlo, ¿no? Cuando tengas que piquearlo. Ok, está bien. Dale, Es gracias. eso. No, por favor. Bien. Entonces les comentaba estas dificultades que hay dentro de cada uno de los procesos, los cuales también en la gestión diaria de un almacén, ya cuando salimos a pensar en operaciones de medianas a grandes, cuando salimos de lo chico,
empiezo a necesitar solucionar estos problemas que voy teniendo. No voy a pasar por cada uno, pero ustedes vayan dando la mirada, tanto los procesos de entrada, de inventario, de almacenamiento, la parte de evaluación y planificación, de cómo estoy trabajando, cómo si soy eficiente o no soy eficiente, cuánto tiempo yo asigno, cuánto tiempo yo tardo en asignar una orden, en piquear una orden, en completar un pedido. Entonces, ya empiezo a dar preguntas, vuelvo al principio de la clase, que es tomar decisiones, que si yo no los tengo medidas, no las tengo entendidas, va a ser difícil que yo pueda tomar decisiones correctas. Puedo asignarle un costo, que es parte de la necesidad logística. Digamos. Yo, por todos los servicios que realizo, cobro. Por los servicios logísticos de preparación, de almacenamiento, etiquetado, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuánto sale eso? ¿Cuánto costo tiene asociado determinada operación? Bueno, cuando voy a esta complejidad, es donde necesito un sistema que me dé soporte dentro del almacén, y así, haciendo todo este preámbulo, llegamos al WMS. WMS es sus siglas de Warehouse Management System. Esto simplemente está a modo aclaratorio, no hace falta que ustedes lo sepan para un examen, porque después lo que termina pasando es que quieren adivinar las siglas y ponen Wi-Fi, Module, Subsystem o algo así. Básicamente, bueno, es una solución integral para administrar operaciones de depósito. Yo hasta ahora les di el concepto de almacén ordenado y caótico, pero ahora vamos a ir un poco más en las entrañas de qué es un WMS y para qué me sirve, básicamente. ¿Qué características tiene principales? Primero, similares a las del ERP, capacidad de manejar multicliente, multipropietario, multidepósito, multilenguaje, lo cual está muy útil para lo que es, por ejemplo, una operación logística un operador logístico, que brinda servicios a otro y que le tiene que permitir acceso a esa información. Lo cual lo posibilita vía la administración de usuarios, password, permisos, perfiles, y también registro de esto. Entonces, también tengo responsables de quién está haciendo las cosas, y quién hace las cosas bien y quién hace las cosas mal, quién es más productivo, quién es menos productivo, etc. Característica que un poco comentaba Leandro antes, es una operación parametrizable basada en reglas. Entonces acá ya voy un poco a los ejemplos, ¿no? ¿A qué más me da? ¿Para qué quiero un WMS? Entonces yo empiezo a analizar, cuando empiezo a basar estas reglas, cuando empiezo a parametrizar mi sistema, a entender qué es trabajar bien y qué es trabajar mal, en algún punto. Y yo, por ejemplo, determino que tengo un ABC de mis productos. Tengo productos A, donde tengo mayor rotación, tal vez son productos que salen diariamente. Tengo productos B, que rotan semanal o quincenalmente. Y tengo productos C, que son productos que rotan menos mensualmente o tal vez cada 6 meses. Entonces, entendiendo eso, el WMS, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a aplicar? ¿Qué lógica debería aplicar? Mis productos A van a ser los que tenga más a mano, los que tenga más cerca, y donde yo tenga que invertir menor recurso de tiempo o distancia para poder hacerme de ese producto. Tanto en la parte de ingreso, en el inbound, en la recepción, como después para el piqueo y la salida. Yo no voy a buscarlos lejos, porque todos los días estoy yendo a buscar productos A. En cambio, los productos C, que son los que rara vez vaya a buscar, o con mucha, en realidad, más que rara vez, con mucha menor frecuencia que los B y los C, que los A y los B, los productos C los voy a poner más lejos, o tal vez los suba a altura. Entonces yo para almacenarlos y después para tener que ir a buscarlos, voy a tener que dedicar más recursos, inevitablemente, porque es así, porque lo estuve almacenando más lejos que la media. Pero bueno, no va a ser algo que haga con tanta frecuencia, y es por eso que la productividad a mí no me va a incidir tanto, ¿no? Bueno, ya hablamos de los tipos de almacenamiento, interfaces con sistemas, un entorno gráfico para que sea algo llevable y entendible y fácil, capacidades de que sea modular, flexible y configurable. Esto es en caso de que yo vaya cambiando mi configuración de depósito, vaya agregando depósitos, cambiando tipos de productos, debería adaptarse a todas esas necesidades. Gestión de datos maestros, de clientes, proveedores. Estoy yendo un poco rápido porque estas son más generales. Las que más me interesa tal vez de este lado, administración de distintas unidades de carga. Entonces yo tengo que consolidar carga para exportar. Ya sé que tengo que completar un contenedor, por ejemplo. Sé cuánta carga tengo que poder manejar. Esta es importante.
la parte de vencimientos, o sea, muchos sistemas no administran vencimientos y para determinados tipos de carga es vital. No solamente para tener el producto vencido o para poder tenerlo controlado, sino también para administrar por FIFO, que no es lo que dice ahí FIFO. Ustedes, me imagino que a esta altura lo saben, pero las tres principales formas de administración de inventario es FIFO y LIFO. O sea, first in, first out, primero que entra, primero que sale. LIFO, last in, first out, lo último que ingresó es lo primero que sale. Y existe una variable particular que es la FIFO. La FIFO es first expire, first out. Primero que expira, primero que sale. Entonces, yo tengo una evolución, si yo voy teniendo ingresos de producto de diversos motivos, o sea, puede ser que sea directamente por el proveedor que lo produce, donde teóricamente va entregando por orden de vencimiento, digo teóricamente porque nunca, no es una regla, y después tengo otro flujo como ser devoluciones de producto. Y tal vez a mí me ingresa una devolución de producto con un vencimiento más corto que lo que yo tenía en el inventario. Bueno, si yo me manejo por FIFO, voy a mandar el producto más fresco, con mayor vida útil, antes que el producto que me ingresó con vencimiento más corto. Bueno, parte de esta gestión de stock me ayuda el WMS. Hacer un tablero de control, donde yo tenga ciertas alarmas, ciertos límites de control que me permite a mí manejar. Tener auditoría de transacciones, eso es muy importante para encontrar diferencias, para ver dónde, ante un inventario, poder entender un poco qué pasó en ese cártex. Y después establecer reglas de picking, de reposición, o sea, cómo me voy a mover yo dentro de mi depósito, dentro de mi almacén. Conceptualmente va a cubrir estos 5 procesos, que son los procesos naturales de la bodega, tanto la parte de entrada, la parte de recepción, todo lo que es almacenaje y bodega, dentro de lo que es las interfaces con las radiofrecuencia, con lo que es código de barras, que es un poco lo que vamos a ver más adelante. Después poder realizar inventarios físicos, ¿no? Que es también parte de la necesidad que tengo. Tener una capa de evaluación y de planificación, que es necesaria por todo lo que vimos antes, no voy a ahondar mucho más en eso. Y todos los procesos de salida, ya sea despachos, cross-docking o servicios de valor agregado, como por servicios de reetiquetado, de cambio de unidad logística, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, acá sí, más a detalle de qué involucra, ya igual un poco se los spoileé, el WMS, entender definición de áreas y ubicaciones, fecha de expiración ya se los conté, un adecuado control de inventario, manejo dentro del almacén, y todo lo que son procesamientos de código de barra de frecuencia y lo que es control de almacenes. Lo que a mí me permite el WMS a nivel de detalle es tener poder ir a nivel de ubicación, ¿no? Que es esto lo que les quiero, tal vez, que se lleven también como concepto. Yo cuando hago un sistema, no es que los ERP como sistema general no me pueda decir en dónde está determinada ubicación, pero me va a decir que está en un almacén. Y yo con eso no logro tener un nivel de detalle de poder saber en qué ubicación en particular. El WMS va una capa más abajo y ya me dice que ese determinado artículo que estoy intentando buscar, encontrar o piquear, va a estar dentro de tal estante, de tal columna, a tal altura. Digamos, esa es la ubicación tripartita, que es lo que vemos y lo que les decía. Va a buscar rotación baja, rotación alta, materiales que por determinado motivo tenga que segregar, ¿no? Me va a permitir, en esta lógica de ubicación, poder tener subdivisiones, ¿no? Esto es un poco cómo opera el WMS sin entrar en ver pantallas, ¿no? No tenemos tiempo para eso, pero sí que se lleguen conceptualmente. Como ventajas, y obviamente esto viene de la mano de los que venden los WMS, así que va a ser todo flores, pero bueno, no deja de ser cierto, van a mejorar exactitud de inventario. Voy a ir al último, que es, por otra parte, bajar los costos, que tal vez a las empresas es uno de los puntos que más los apremia, y para el cliente van a poder mejorar los tiempos de entrega, ¿no? Acá un poco una evaluación que vamos a ver dentro del impacto que tiene la implementación de WMS, y dentro de los principales puntos que se evalúan como impacto positivo en WMS, van a tener lo que es tiempo de ciclo de orden, y que hoy por hoy es clave, es competencia, es contar con una orden o no. O sea, ni hablar en e-commerce. O sea, en e-commerce, hoy por hoy se compite por quién entrega antes, ¿no? Ya cada vez las variables claves
que uno maneja en logística pasan a ser más commodities. Digamos. Hoy por hoy, contar tal vez con el seguimiento de un pedido ya no es un valor diferencial, pero poder entregar en el día sí es un valor diferencial. Y manejar con exactitud de inventario, para también sumado e-commerce, es vital. O sea, yo no puedo, el principal nivel de bajos puntajes en encuestas pasa muchas veces por problemas que tengo de órdenes canceladas, porque oferté algo, ofrecí algo, vendí algo, y después no pude llegar a cumplir porque encontrar una diferencia de inventario, o en el peor de los casos no encontraba el depósito, ¿no? Entonces, en este 360 que intenté darles rápido sobre el WMS, es una herramienta que me aporta valor desde muchos sentidos. Obviamente no es barata, no son, si bien hay varios tipos y varias complejidades, depende de las marcas del software, dar estos pasos suele ser un antes y un después en las organizaciones por todos estos beneficios que trae, ¿no? Pero bueno, sí que me interesa que les quede claro. Yendo a la otra pata que les adelanté antes, tenemos los TMS, ¿no? Si bien los WMS tenían su límite dentro de lo que es la bodega, el almacén, nosotros dentro del TMS va a ser para lo que es la administración del transporte. Perdón. En la práctica no son tan comunes los TMS como los WMS, porque si bien la gran mayoría de organizaciones tienen un depósito, ya sea que tenga producción propia o no tenga producción propia, pero bueno, las que no son empresas netamente de servicio, tienen que almacenar algún tipo de producto, y el TMS muchas veces, al ser lo más común tercerizarlo, o más común por lo menos que la bodega, hace que tal vez no justifique para la empresa en sí, salvo que sea la transportación en un TMS. ¿Bien? ¿Qué cubre o qué funciones nos cubre el TMS? Principalmente, bueno, controlar esta flota que yo tengo, hacer una programación de las cargas, controlar los proveedores de transporte que tenga, hacer control de rutas de entregas, toda la parte de ruteo que vimos en unas clases anteriores, planificación de requerimientos de camiones, gestión administrativa de fletes, seguimiento de mercadería y volumetría de carga, que tiene un valor, siempre es valioso, pero cuando es comercio exterior es muy importante tener una herramienta que me ayude esto para cumplir con los requisitos y requerimientos. ¿Ok? Yendo un poco a la práctica, acá traje un video un poco para salir tanto de lo que yo les cuento, que es tal vez medio molante para ustedes. Tiene una herramienta que se llama RubyTrack, ¿vale? Les voy a ir contando un poco sobre esto. No, ahí está. Voy frenando para hacerles un poco de cuento sobre lo que es. Bueno, en primer lugar, esto que les decía de control de flota. En el control de flota voy a tener por un lado el control de dotación, con cada uno de los choferes que tengo, si están ok para poder asignarlos un camión a una unidad de transporte, o tienen algún tema de papelería vencido o no están en condiciones de poder tomarlo. Control así como de la dotación, también de los vehículos, si hay algún tipo de documentación o mantenimiento que tenga que realizarse. Una hoja de ruta, el ruteo, que hablamos inicialmente, donde pongo mis destinos, o me proponen los destinos a realizar, un horario de salida que tiene que tener, velocidades máximas que voy a tener que manejar. Voy a bajar un poco el volumen, así sí, no tengo que andar frenando y se los cuento en la práctica. Ahí va, espero que se escuche más bajo ahora. Ahí está. Entonces, en la práctica sale esa unidad de transporte a entregar. Ahí está. Y empiezo a tener información en tiempo real de qué está pasando, ¿no? Empiezo a tener, cuando llega al punto de venta, si las separadas no autorizadas, se lo roban, o se decide desviar el chofer, va haciendo seguimiento por GPS de toda esta cuestión, dando información, avisando al punto de destino que está llegando ese camión para que lo autorice, para entender qué unidad está llegando, haciendo lo que es el traspaso de mercaderías, sale de vuelta todo el traqueo que va realizando, control de velocidad, acá va a depender de la ruta que esté manejando, y después hace seguimiento y obviamente
chequeo del post de todo lo que hizo, y también de las personas, va avisando a las personas, tanto sea de camiones o de distintas personas que vayan haciendo el lugar dentro de una ubicación, son carteros, por ejemplo, ¿no? Por darles un ejemplo práctico. Y dentro de las oficinas, lograr esto, planificación, control de desvíos, alarmas, tema de seguridad, tema de costos, ¿no? Un poco lo que les adelantaba yo antes. Y este tablero de monitoreo, donde voy a ir viendo cada una de las unidades que van trabajando. Lo que les digo, tal vez para una empresa que maneje un solo camión no tenga demasiado sentido, pero para empresas que ya manejan otro volumen, es útil. Ahí está. Bien, antes de entrar en trazabilidad, que es lo que se viene. Dudas de WMS, TMS, como sistemas de soporte de información al logístico. Dejo el espacio para no correr tanto. Y eso, Ese momento, Javier, sí. digamos, está instalado en el, digamos que está instalado en el, que es un sistema que está instalado en el camión, digamos. El sistema en sí generalmente es un sistema de nube. Lo que vos tenés Claro. son hardware, ¿no? Aparatos, GPS que están en los camiones, que vos Claro. podés tener desde GPS básico para entender la ubicación y a qué velocidad se está transportando, como también acciones de puerta, que no pueda accionar la puerta el mismo chofer, que lo tenga que accionar a distancia. Entonces llega al punto de entrega, y como están Ahí se haciendo, acciona, claro. como están haciendo el monitoreo, lo accionan, tiene que llamar por teléfono. O sea, y esto lo viví en la práctica, llega al punto de entrega, llama por teléfono, aclara que pide la apertura de puertas, verifican a distancia virtualmente que el GPS dice que está ahí, y ahí le acciona la apertura de puertas, ¿no? Por tema de seguridad. Claro. Es así como un poco cómo funciona. Bien, bueno, seguimos otros temas. Les adelanté que es variada la clase de hoy. Concepto de trazabilidad, que bueno, es muy importante, ¿sí? Que la trazabilidad como explicación que es la capacidad de rastrear determinado ítem, determinadas mercancías, a lo largo de las fases de esa cadena de suministros, de esa supply chain. Como ejemplo práctico, y creo que bastante entendible para todos, les traigo el gráfico donde ven este circuito, este proceso de lo que es de la vaca, que va a un matadero, hace carne, y después termina haciendo una hamburguesa en un local comercial. Y esto en la práctica fue útil, por ejemplo, cuando fue en Inglaterra el mal de la vaca loca, donde detectaron que determinadas cabezas de ganado tenían este mal, ¿no? El mal de la vaca loca, justamente. Y tenían que empezar a rastrear no solamente las cabezas de ganado vivas, sino empezar a ver a lo largo de todo lo que era la cadena de mataderos, y dónde esa carne transformada en hamburguesas, a dónde se había llevado, hacía que la trazabilidad sea vital. Si yo no tenía esa conexión, esa vinculación de esos campos a donde habían vendido sus cabezas de ganado, y esos frigoríficos habían vendido sus carnes, era muy difícil de poder hacer cualquier tipo de rastreo, ¿no? Hoy vamos a ver, bueno, como conceptualmente tenemos dos tipos de trazabilidad, lo que es el tracking, lo que es el tracing, que ahora se los voy a explicar. Por un lado, ¿qué nos permite y qué valor tiene en este ejemplo que les daba? Recopilar, cotejar, enlazar información, materias primas, insumos, registro de producto terminado, ¿no? Poder planificar mejor los procesos para saber dónde está cada uno de estos, reconocer performance de proveedores, de materias primas e insumos, y esto es muy vital porque si ustedes, muchas veces los defectos se notan en la línea de producción de determinadas materias primas e insumos utilizados, y si yo tengo mal de un proveedor, y no tengo identificado ese producto que yo estoy procesando, de cuál de los dos vino, porque el producto es estándar y es igual, tengo el problema de que después el reclamo no tengo quien hacérselo, o no sé, o no por darle más información al proveedor, lo que me va a imposibilitar a mí es poder darle información al proveedor como para que haga una investigación, una mejora en lo que es la calidad, ¿no?
Y por el lado del consumidor, dar una mayor confianza al mostrar que hay un manejo de esto. Hoy por hoy, para todo lo que son prótesis, ya sea lentes intraoculares, prótesis quirúrgicas que se utilizan, que van dentro del cuerpo, obviamente manejan este concepto de trazabilidad a nivel unitario, ¿no? A nivel de lote, y para la persona que va a ponerse dentro del cuerpo una prótesis, le da más o menos información, saber dónde se produjo, quién fue el distribuidor, quién fue el importador, qué doctor lo compró, ¿no? Todo el seguimiento de ese determinado insumo o producto. ¿Bien? Bueno, un poco lo que les decía antes, diferencia entre tracking y tracing, principalmente uno es en tiempo real y otro en tiempo diferido. Tal vez el tiempo real lo pueden asociar más a un GPS, donde ustedes, como les mostraba antes en la parte del TMS, perdón, les permite saber en ese instante poder chequear dónde está determinada unidad. ¿Viste? Hoy ya estamos todos acostumbrados a pedir comida por las aplicaciones y que nos hagan el seguimiento en tiempo real. Y la parte de tracing, que es un seguimiento diferido, que también tiene utilidad para cuando yo no necesito tanto nivel de seguimiento, por ejemplo, por un envío desde el exterior, que ustedes entran a la página del correo y pueden ver cada una de las instancias que va atravesando ese paquete hasta llegar a destino. Entonces yo en ese momento no puedo saber si está arriba del avión, o están por subir, o ya lo bajaron. Pero sé que pasó por determinada distancia, por determinado punto, ¿no? Por determinado registro. Esa es la diferencia entre tracking y tracing, que los dos son trazables, ¿no? Los dos son trazabilidad. Bien, sigo. Vamos a lo que es sistemas de codificación. Este es un eje central de lo que es la productividad logística, ¿no? Depende de qué sistema de codificación utilice, ¿no? Dentro de lo que es la utilidad, o por qué se usan sistemas de información, por un lado, para poder identificar de una forma única, puede ser global en caso que sea estándar, lo que son productos, activos, ubicaciones, etc. Después que me permita capturar en forma precisa, tiempo real y rápida, sobre todo, esa información, ¿no? Y también poder compartirla, no simplemente quedarme en la forma estanca, que es un poco lo que veíamos antes, sino poder compartir esa información. Entonces yo al manejar un sistema de codificación, me va a permitir, y esto un poco lo que les adelantaba antes, me va a permitir automatizar procesos, disminuir mis errores, tener un registro de datos, centralizar esa información, integrarla y poder compartirla en forma segura, ¿no? Entonces, dentro de los tres sistemas de codificación que vamos a ver hoy en día, el primero es el más conocido por, creo, de todos ustedes, que es el código de barra, ¿no? Que esto nace a ser como lógica, no mucho más que lo que ven, distintos grosores de blancos y negros, y en una toma de una dimensión, de una línea, se puede tomar esas distancias, y en base a eso decodificar un número, ¿no? Y ese número va a estar asociado dentro de un sistema puedo yo de esa manera identificar un producto, que va a tener asociado una determinada característica de un código, que seguramente esté asociado a ese código del código de barra, a determinada descripción, a determinado costo, que posiblemente esté en una línea de cajas, o un pallet que me va a poder determinar qué tipo de pallet estoy utilizando. ¿Bien? No me voy a meter mucho en código de barra, porque imagino que a ninguno lo sorprendo, así que vayamos a subir una dimensión. Siguiendo, bueno, antes de salir del código de barras, ¿qué beneficio tiene? Bueno, primero es bastante simplón, digamos, no tiene demasiada complejidad, me permite a mí implementarlo de forma bastante simple, porque lo puedo imprimir en etiquetas, lo puedo imprimir sobre cajas, lo puedo imprimir en papel, digamos, me permite a mí implementarlo de forma bastante simple, y los lectores son relativamente económicos, ¿no? Hasta se puede leer para cosas no productivas y no masivas, lo puedo llegar a leer con un celular, ¿no? Después vienen los códigos 2D, haré una nueva dimensión, y esa nueva dimensión me permite a mí tener otra soporte de cantidad de información. Entonces, cuando yo ya quiero salir de un código solamente, si lo que quiero empezar a manejar, además de un código, un lote, una fecha de vencimiento, por ejemplo, me voy a este tipo de código, ¿no? Estoy saliendo de lo que es toda la parte marketinera, acceso a páginas, todo eso vamos a dejarlo de lado, vamos a pensarlo del lado logístico, del lado de producto. Entonces, también, en tamaños muy reducidos, yo puedo tener mucha cantidad de información, y a mí lo que me permite es
también con un celular o cualquier lector que tenga a mano, puedo llegar a tener esa información de forma rápida. Bien, hasta acá, pros y contras. Un pro yo se los dije con el código de barras, que es relativamente fácil de implementar porque se pueden imprimir, se pueden generar y después se pueden imprimir, tanto en el mismo material, en una caja, o en un sticker, o lo que sea. La gran contra que tiene esto es que yo sí o sí los tengo que ver. Digamos, si yo no tengo acceso a ver esto, si yo tengo un código de barras adentro de una caja master, digamos, una caja en la parte interior de la caja, por darles un ejemplo, o el producto está posicionado de una forma que me lo está ocultando, o yo no lo puedo ver por el tipo de material, bueno, tengo muchos ejemplos, pero no me quiero ir por las ramas, no lo voy a poder leer, ¿no? Esa es un poco la contra que tengo. En base a esto vienen los nuevos códigos, o lo más innovador dentro de lo que es codificación, que es RFID o radiofrecuencia. Radiofrecuencia en sí, ¿qué es? Un sistema de almacenamiento de datos remotos, donde las etiquetas son, como ven en el ejemplo de la imagen, una etiqueta que puede ser leída por ondas de radio, ¿no? Un circuito impreso que soporta lectoescritura magnética, ¿no? Eso es lo que es el RFID, el tag RFID, básicamente. Entonces, en la forma de utilización que yo tengo del tag de RFID, ese tag pasa por un campo electromagnético, que van a ser esas antenas que yo tengo. El caso más común va a ser la parte de identificación del arma, cuando los locales suenan el alarma, que se están teóricamente robando algo, bueno, o no desactivaron el alarma y por eso suena. Bueno, eso es un concepto de RFID, por ejemplo, ¿no? Donde esa alarma pasa por esas antenas, no suena en cualquier lugar, dentro del local, en cualquier lugar del local, eso quería decir. Suena cuando pasa por ese campo magnético de las antenas, cuando pasa por esa lectura. Entonces, yo voy a tener tags de distintos tipos que no me voy a meter en eso, pero bueno, al momento de tomar la lectura, esa antena detecta eso, toma esa lectura, se traduce y puede ser, depende del uso que le quiera dar, una alarma que suene, o puede ser una toma de lectura de entender que lote y vencimiento me estoy descontando de ese inventario, ¿no? O puedo identificar a una persona, como el caso son los molinetes o esas tarjetas que tienen algunos molinetes de los trabajos, o la apertura de puertas, ¿no? Que ya ahora para algunos edificios están. Acá les traigo una variable de distintos tipos de tags que tenemos, tal vez los que les mencionaba antes, de la parte del Pocket Tag, que es la identificación para molinetes, la apertura de los edificios con el Key Tag, también está la parte que va in vitro dentro de las personas o de los animales, que es el Glass Tube Tag, donde, por ejemplo, para Europa es obligatorio que cada animal tenga inserto esta identificación, y al leerlo, un veterinario puede saber qué vacunas, quién es el dueño, qué vacunas tuvo, qué enfermedades tuvo, quién es el médico tratante, ¿no? Se identifica de esa manera. La parte de EarTag, que se usa para la parte de ganado, entonces a mí me permite no solamente contar vacas, sino tener una identificación de esa cabeza de ganado en forma individual, y también saber qué enfermedades tuvo, qué tratamientos veterinarios tuvo, ¿no? Como verán, hay muchos tipos, depende de la necesidad que tengo, el tipo de producto y vida útil que maneje, va a ser la que utilice. Pero bueno, la gran diferencia con respecto a los anteriores, más allá de estas que beneficios que voy a contar ahora, el antes y después de esto es, yo no necesito verlos para poder tomar lectura, ¿no? Yo sin verlo, como que esté dentro del campo magnético, yo lo tomo la lectura. Entonces, no tengo que tomar uno por uno, no es que tengo que tomar un código barra por código barra, como hace una cajera de supermercados, que va pasando producto uno por uno, sino que yo voy a pasar una caja completa, y la caja completa va a tomar, el momento de pasar por las antenas, toma las X cantidad de unidades que estén dentro de esa caja, ¿no? Entonces, es un cambio exponencial en tiempos que a mí me demanda tomar una lectura. La toma de inventarios, con lo que es RFID, es catastrófica, ¿no? La diferencia. Y también para ubicar físicamente dentro de una bodega, yo puedo jugar a la inversa. En vez de identificar lo que está, yo puedo ir con una antena buscando los tags de RFID y moverme con una antena móvil, moverme dentro de una bodega, dentro de un almacén, y poder de esa manera encontrar la ubicación de eso que estoy buscando. Bien, vamos, pros y contras, ¿no? Para ser justo.
Por un lado, inversión rentable, la verdad que esto que decía, es tanto el salto que uno da en productividad que suele ser rentable. Digo, suele ser porque, bueno, también depende del tipo de producto. Si bien más allá de los equipos que necesitan antenas para poder generar ese campo magnético y tomar lecturas, también el tag RFID, depende del producto, a veces justifica y a veces no justifica. Mismo, vamos a tener ejemplo del supermercado. El supermercado, algunos productos les pone alarma y otros no les pone alarma, porque no justifica. A los que le pones a los productos de alto valor, que quiere resguardar con esto, y que justifica tener, les justifica tener una alarma puesta, un tag de RFID, ¿no? Después el tema de la movilidad, esto que no está atado a un lugar físico, yo pondré antenas móviles y la puedo poner donde quiera. El tema de simplicidad, la verdad que ni siquiera, no hay necesidad de cables, de lectores en lugares específicos. Les puedo hacer un par de ejemplos para que se lo lleven más a la práctica, pero eso sí. Y flexibilidad de instalación, de que simplemente tenga luz y una red que pueda conectar, funciona. ¿Ok? Como no quiero parecer muy marketinero del RFID, también tengo que serle sincero con las contras, ¿no? Que eso trae, o los desafíos. Por un lado, la parte de tipos de materiales, lo que es metales y lo que es agua, tiene interferencia en el campo magnético y la lectura no es 100% precisa. Entonces, en lo que es el robo, el mecheo del local, muchas veces se usan bolsos o carteras que las forran en metal, cosa que la alarma no puede ser detectada. Ese es uno de los métodos que utilizan. O para manejo de líquidos, el líquido es una barrera para la toma de lectura en un campo magnético, entonces las lecturas no son del 100% precisas hoy por hoy con este tipo de tecnología. Y bueno, todo lo que es interferencia electromagnética, ya sea por el tipo de material o porque en el ambiente, en el lugar que estoy manejando haya algún tipo de gestión de electromagnética, me va a traer complicaciones a esto, ¿no? No es 100% la panacea, pero sí que es un cambio muy importante respecto a lo que se venía manejando antes con las tecnologías de código de barras una dimensión o dos dimensiones, caso de código QR, código data matrix, que es lo que veíamos antes. Conceptualmente, ¿se entienden? ¿Dudas? ¿Preguntas de esto? Son los tres sistemas, por lo menos, que les traigo en la tarde-noche de hoy. Yo, Javier, te iba a agregar otra contra que para mí tiene el RFID, Bien. que es que o sea, en un sistema o en una empresa de e-commerce, por ejemplo, el QR o el barcode lo puede imprimir cualquier persona, porque es un formato papel. En un RFID tenés que proveer a todos tus proveedores, si querés, de envíos o lo que sea. Con el RFID se hace muchísimo más caro y casi inmanejable. El piso es mucho más alto, ¿no? Le subís el piso. Es difícil. Ahí salvo que vos imprimas las etiquetas y se las mandes ya impresas, esa es la única. Pero ya implica una logística de abastecer la etiqueta. Muy complicada de abastecimiento. Sí. Yo en su momento lo quise implementar para textil, y era un tema porque obviamente la confección la hacían externamente y tenías que vos llevar las etiquetas, no es fácil. Digamos, es una tecnología más cara, ¿no? Por lógica, con lo cual no es tan simple si la querés externalizar, tal vez un código de barras o un 2D es más fácil, pero sí, es un poco. Con el tiempo los costos bajan de cualquier tecnología, supongo que va a ser cada vez más común, pero sí cambia bastante la forma de trabajo, eso seguro. Así que se agradece ahí por la acotación. No, por favor, sí, concuerdo, está en esa instancia de maduración hasta que bajen los costos y se pueda. Falta. En su momento, bueno, yo al principio agregaba costos de los tags, ¿no? Cuando salía un tag. Y en su momento estaba 25 centavos de dólar, bajó el último que había relevado, estaba en 10 centavos de dólar, no sé, hace mucho que no puedo cotizar eso. Pero sí que va bajando con el tiempo de que se va ganando volumen, se va haciendo más masivo y las escalas de producción ayudan. Con el tiempo lo tendremos más presente en más cuestiones. Hoy creo que principalmente está en la parte de seguridad, se ve más en parte de alarmas que suenen, más que en identificación, por lo menos en lo que es logística, ¿no? Después está la SUBE, que es eso, todo lo que es carnets, ya pasan a ser todos por esta modalidad, entonces se va haciendo más común, pero lo que es logística todavía le falta, ¿no? Falta ese costo-beneficio que lo justifique, más que nada. Bien. Seguimos a bingo.
Para cerrar todo lo que es los flujos de información, que es un poco para darle el cierre a lo que leímos al principio, a mí me interesa también tener lo que es identificación a lo largo de todo lo que es la cadena de esta supply chain, que en esta es la más compleja, así como les presenté una muy simple al principio, que les muestro una con fabricantes internacionales, con importación, puerto, aduanas, contenedores, transporte, y que yo a lo largo voy a tener distintas, no me voy a meter en las siglas de GLN y demás, que son las distintas siglas que voy teniendo información a lo largo de esta cadena, pero hoy por hoy, y con integraciones que voy pudiendo hacer a lo largo de distintos códigos que se van presentando en esta cadena, además de no solo en la carga, no solo en las unidades, sino también en la documentación. Ya la documentación hoy en día pasa a tener códigos de barra para poder ser leída rápidamente y no tener que tipearla y demás, o leídas por OCR. Entonces, tengo una integración de la información a lo largo de esa cadena y de esa identificación. ¿Bien? Es un poco la lógica que va tomando esta integración de la información dentro de lo que es supply. Bien, arrancamos la última parte de la clase. Pasamos mucho hasta ahora todo lo que era soporte de soft. Ahora viene más lo que es soporte de hard, ¿no? Todo lo que es herramientas físicas dentro del almacén. Y una parte no menor es la parte de picking, donde se pone muy en juego la productividad que yo voy a tener, depende qué sistema utilice, ¿no? Acá voy a poner los más conocidos, o las herramientas que más comunes ustedes van a encontrar dentro del depósito. Y número 1 viene la handheld. Handheld no deja de ser una herramienta que se suele denominar pistola por la forma que tiene y la forma de tomarla del mango, ¿no? El soporte que tiene. Que puede tener integrado distintas tecnologías, pero bueno, las más avanzadas tienen un lector de códigos, de los distintos códigos que vimos antes, integrados, también puede leer RFID, y donde en el mejor de los casos, SWMS me va a dar información de un orden de piqueo, ¿no? Ese orden de piqueo no va a ser ni más ni menos que un conjunto de productos que yo voy a tener aglomerados en posiciones dentro de mi almacén, y yo voy a tener que tomar, dentro del concepto de picking, pequeñas cantidades de varios productos que van a conformar ese pedido que a mí me están pidiendo, ¿no? Entonces, voy haciendo la toma de los códigos de barras, en este caso, que es la foto que vemos, donde me dice ir a la posición A322, tomar 3 unidades. Entonces, va la persona, por las órdenes que le da la pantalla, se para en esa posición y escanea 3 códigos de barra. Y de esa forma le está devolviendo al sistema la confirmación de que esas 3 unidades las está piqueando. Debería después segregarlas, llevarlas, puede ser en una zorra, se está moviendo un pallet, ahí va a ser una unidad logística dentro de lo que es el depósito, un carro, depende qué tipo de productos se esté manipulando, ¿no? Lo puede hacer por código de barra, lo puede hacer por ingreso manual, lo puede hacer por un lápiz touch en lo que es la pantalla. Bueno, hay varios tipos, pero básicamente es eso, ¿no? Otra lógica es la de voice picking, que se va a trabajar de forma similar a la anterior, solo que las órdenes, en vez de darse por pantalla, se dan por un formato de auriculares, donde va a recibir una orden vía una especie de GPS de auto, donde dice ir, recibe por un robot esta orden, ir a la posición A32, tomar 3 unidades. Va y por el micrófono devuelve OK, por ejemplo, depende de la orden que esté configurada. Y con ese reconocimiento de voz va interactuando con un robot, con un soft, que es el que le va dando las órdenes de piqueo, ¿no? Como contra, que después de estar escuchando la gallega de GPS todo un día de trabajo, tal vez te queda la cabeza un poco complicada. Pero bueno, el beneficio respecto al anterior es que tiene las 2 manos libres para poder operar, entonces, para recorrer el depósito. Obviamente, todo este camino de piqueo, para completar la orden, debería estar optimizada y ser de una forma lo más eficiente posible para gastar el menor tiempo posible, la menor cantidad de energías. ¿Bien? En un tercer concepto, distinto a los anteriores, viene lo que es el Pick to Light. El Pick to Light, a diferencia de los 2 anteriores, donde el operario, la persona que está encargada de hacer el piqueo, va recorriendo el depósito para tomar las distintas unidades a piquear, en
el más común ejemplo del Pick-to-Light se da que es una cinta transportadora que va de un lado y del otro de esa cinta transportadora. Suele ser para elementos de poco volumen, ¿no? Porque imagínense que no va a agarrar ruedas de tractor, ¿no? Para mover la persona. Entonces, de uno y de cada lado de la cinta transportadora hay un operario, una persona. El camino comienza, se coloca un cajón, que el cajón va a ser el donde yo voy a descargar esos productos, donde yo voy a colocar esos productos de picking, la cinta transportadora con un código de barras. Ese código de barras, al ser leído, lo va a asociar con un pedido, y ya va a entender esta metodología cuáles son los ítems que hay que piquear y que hay que ubicar dentro de ese cajón. Ese cajón se empieza a recorrer, esa transportadora, se detiene en una posición donde tiene un operador de cada lado. Y cuando toma la lectura, se le prenden las luces, que es lo que ven ustedes en la imagen, de los cajones donde tiene que piquear. Y le da un dato, no solamente que es ese cajón por la luz, sino qué cantidad de ítems tiene que tomar en base al display. Confirma con el display que los toma, vuelca esas unidades dentro de lo que es el cajón que está en la transportadora. Una vez que apagaste todas las luces que tenés, que vas dando el OK como operador, que ya piqueaste, cuando completaste todo, el cajón sigue hasta la próxima estación. Y así completa ese piqueo, pasando por las distintas estaciones, y cada operador apagando esas luces que se le prenden, que es el lugar donde le marca dónde tiene que piquear. ¿Ok? ¿Se entendió? A veces es muy difícil explicarlo desde el verbal, pero para lo que es entrega de algunos ítems de pequeño volumen sirve. ¿Ok? Seguimos. Automatización logística como concepto. Vinculado a lo que vimos anteriormente, como concepto de automatización logística no creo que se lleven una idea de que es sacar cohetes a la luna. Cualquier mejora que se pueda dar desde la parte de incluir equipos, sistema de control, lo que es recolección de datos, dentro de un almacén, entra dentro del concepto de automatización logística. Tiene como idea, como concepto, poder atacar y mejorar lo que es disminuir el espacio para el almacenaje, por ende la distancia para recorrer, esto que les decía del piqueo, sea la óptima, la menor posible, por ende el tiempo que utiliza el empleado sea el menor necesario, y la energía necesaria, ya sea para el transporte también de la persona que está trabajando, sea la menor requerida, o la más óptima, ¿no? Ese es un poco el concepto de qué beneficio me trae a mí aplicar o mejor tener automatizaciones logísticas. Como ejemplos, acá les traigo algunos. Por un lado, el AGV, que ya lo habían visto en clases anteriores, un vehículo autoguiado, donde se va moviendo dentro de ese depósito sin necesidad de un operario, y va a buscar el pallet y lo va a tomar con sus uñas y lo va a llevar a determinada zona o a determinada posición, todo de forma automática. Lo que ven debajo del AGV es una línea de piqueo, si mal no recuerdo, esta es de productos farmacéuticos, donde yo tengo una pila de productos, determinada cantidad de productos, igual que como les contaba antes con el Pick-to-Light, tengo una serie transportadora, que es esa línea blanca que ven a la derecha, y donde yo escaneo una orden, esa orden determina qué ítems y qué cantidad necesito, y con un pistón neumático empuja esos productos hacia la cinta transportadora. Entonces la cinta transportadora, que está en continuo movimiento, empuja esos productos hasta el final de la línea, y de esa manera piquea esa orden. Es una forma para un universo relativamente reducido, pero bueno, sí que se utiliza. De hecho, algunas farmacias en Capital las vi a la venta pública, que lo tienen este sistema. Otro ejemplo de automatización logística, que lo vamos a ver después en algunos videos que traigo para ejemplificar la clase, están los robots de Amazon, que ya no sé si ni siquiera si tienen una versión más innovadora, pero sí como conceptualmente rompen el paradigma habitual de que la persona va a buscar la carga, ¿no? Parte de lo que tiene Amazon como uno de los líderes logísticos por tema de e-commerce, que se encontró primero con los desafíos de poder cumplir con
los pedidos, y cuando llegaban épocas de pico de fiestas, se dan cuenta que por más que contrataban más cantidad, duplicaban el personal, llegaba a un punto que era improductivo, que no tenían un manejo y un control seguro de cómo estaba la operación. Entonces, la única forma que encontraron para darle solución a eso es decir, bueno, ya dejemos de mandar más gente a la carga, sino que hagamos que la carga venga a la gente. Tiene estaciones fijas, después vamos a hacer un video, pero bueno, ya se las cuento ahora, tiene estaciones fijas de piqueo, donde la persona que arma los pedidos está, y esos robots lo que hacen es levantar, lo que ven en la imagen de abajo es un tornillo que gira y que tiene la capacidad de levantar el peso de la estantería, y se moviliza dentro del depósito, todo esto sincronizado de forma automática, y llevar la estantería con la mercadería hasta la posición de piqueo. En la posición de piqueo se toma la cantidad que se necesita de determinado ítem, y la estantería vuelve a su destino. Todo esto sin movimiento de personas, ¿no? 100% automatizado. Y lo que ven a la derecha, un poco más comunes, movimiento de pallets de forma automatizada dentro de lo que es un depósito, o un movimiento de rodillos de cajas, más similar a lo que es la cinta transportadora de los aeropuertos que mueven maletas, pasa más por ahí. Estos son algunos ejemplos de lo que les decía. No quiero ni vender la luna, ni vender lanzamientos de cohetes, ni tampoco caer en cosas muy simples, pero cualquier iniciativa que se pueda llegar a dar dentro de un depósito como automatización está incluida dentro de este concepto. Bien. Mi idea un poco ahora es algunos videos una biblioteca que tengo de algunos videos, más que nada para que ustedes se hagan una idea mayor a lo que es lo que yo les cuento, ¿no? En este caso en particular, es un video que no es tan nuevo, pero sí que está bueno porque involucra varios conceptos de los que estuve contándoles hasta ahora. Estoy peleando con el audio, ahí estamos. Entonces, les voy contando. Este es un video de la empresa Sapo, que hace la parte de desarrollo de software. Como breve introducción, es un hospital escuela universitario en Alemania, que esto, para mí, no tengo la fecha exacta, pero debe ser principios de los 2000, por la calidad del video también. Y donde, comentan un poco que decidieron utilizar la implementación de sistemas de información para el manejo tanto de los pacientes como de logística, llamarlo así, logística hospitalaria. Acá lo que ven son algunos robots que mueven esas baterías dentro de esas mercancías hospitalarias dentro del almacén. Perdón por las palabras logísticas, pero bueno, se me van. Acá están las personas, los alemanes, contentos por lo que implementaron. Pensé que podía llegar a adelantarlo. No. Vamos a tener que fumarlo todo. Ahí va. Acá llega donde quería estar. Entonces, lo que ven ahí que puso dentro del cajón es un tag de RFID, básicamente. Entonces ya el insumo queda dentro de un contenedor, y ese contenedor es identificado dónde está físicamente, y obviamente por la trazabilidad del concepto que hablábamos, quién lo preparó, por qué estaciones pasó, quién estuvo a cargo. Esta es la farmacia interna de ese hospital, donde van tomando, en este caso, esa aspirina de 100 miligramos, y que ya viene identificada con ese tag de RFID, lo vuelca dentro del almacén, y el sistema, porque obviamente es la venta del sistema, ya va tomando esa lectura y lo descuenta del inventario. O sea, de ese inventario de la farmacia ya está. Y en este caso, toma con esta pistola, ahí está haciendo la toma del inventario y baja el container. No tuvo que pasar cada uno de esos sobres de aspirina por un lector de código barras, para ir a la parte convencional, sino que directamente con ese pasaje rápido ya pudo asignar qué medicamento, qué lote, qué vencimiento está dentro de ese contenedor. Y ese contenedor, vinculándolo a la parte de automatización logística, se mueve dentro del hospital con sensores y demás, pero con una gestión automática. Son pasillos que obviamente personas no pueden transitar, y que llega a la parte de enfermería. La enfermería toma lo que recibe de farmacia y la va a suministrar. Entonces,
lo que hace es identificar qué paciente, que el paciente sí está con código de barras, qué paciente va a tener determinada medicación que en esa lectura, y quién en esa tarjeta que lee, quién es el profesional médico que lo está suministrando. Después obviamente la aplica, pero ya me queda por sistema esa trazabilidad de qué pasó previamente con todo ese insumo médico, quién lo suministró, a qué paciente, en qué cantidades de medidas, o sea, todo registrado, y de una simplicidad relativamente grande, ¿no? Para lo que sería un registro manual. ¿Bien? Bueno, esto es lo que me interesaba que se lleven de este video. Yendo al siguiente, un poco lo que les vendí, entonces me tengo que hacer cargo después de contárselos. Viene la parte de Amazon y sus robotitos, que les decía. Ahí va. Entonces acá lo que ven es sus almacenes automatizados 100%, con estos robots, Kiva Robots, que desarrollaron en Japón, y donde, les decía, un poco lo que rompieron es el paradigma de ir a buscar la carga. La carga se mueve hacia las estaciones, ¿no? Obviamente son ítems relativamente de bajo peso, por eso es que puede soportar con ese tornillo levantar las estanterías, y obviamente también ayuda a poder maximizar espacios, porque no necesito pasillos. Los robots van identificando los pasillos con esos códigos QR, y no necesitan un lugar para acceder a la carga, porque pueden acceder por abajo de las estanterías y directamente lo levantan. Ahí están las estaciones que le decía, donde con ese giro que hacen levantan, lo llevan, y acá ven la vista a nivel del almacén, que logra llevar un nivel de precisión que si una persona con una zorra o lo que sea que se va a pasar, obviamente se estaría golpeando todo el tiempo, ¿no? Y trabajan de una forma mucho más eficiente, no se cansan, ¿no? Toda la cuestión de los beneficios de automatizar. Y acá está la persona que está tomando lo que necesita, confirma, y la estantería se vuelve a depósito. Esa es la forma que tiene de trabajar con estos robots, básicamente. Bien. Me queda, aparte creo que es RFID la que viene ahora, si mal no recuerdo. No, este es, se lo voy a contar un poco antes de seguir avanzando. Este último es un desarrollo que se hizo en base a Google Glass. Google Glass, para que los tienen bien, para que no lo tiene, es unos anteojos de realidad aumentada que permiten ver en el campo visual información. Entonces, utilizando esa lógica para lo que es un almacén en sí, se desarrolló esta implementación para un manejo de almacén, poder tener una información y trabajar el día a día de esta manera. Ahí está la identificación del pallet. Ahí le dice a dónde tiene que ir, a la 17, almacén estantería 3, y le da la lista de piqueo que ustedes ven ahí. Le da información sobre el ítem, y la realidad aumentada se identifica dónde está. Entonces ya es medio APB, ¿no? Para el que conoce el término. Directamente al tomar la caja, ya hace la lectura del código de barra por el campo visual, entonces no siquiera tiene que estar buscando posicionarlo en un determinado lector. Acá lo malo que les decía, el código de barra, si no lo ves, no lo puedes tomar. Tuvo que dar vuelta la caja sí o sí. Con el código RFID eso no te pasa. Para lo que es manejo de estanterías, un mezanino, también un piqueo y asignación de contenedor. Tomar, en este caso, 3 discos rígidos. En esta parte de seguridad, poder, al posicionar un pallet, que a veces es importante dentro de los depósitos, garantizar que está bien posicionado y que no quede mal y que después tengas un problema que se desplome, y que puede ser un problema de seguridad tanto para la carga como las personas que estén abajo.
Este es un poco marketinero, pero bueno, también gestiones de mantenimiento del equipo, entonces poder hacer mantenimientos básicos conectándose con un asesor vía online y de esa manera tener algún tipo de chequeos básicos. En este caso lo que va a hacer es verificar el voltaje de la batería y en base a eso tener una posibilidad de llenarlo con agua, que obviamente en el video marketing hasta tiene la manguera a mano, ¿no? Pero bueno, es parte de la venta. La parte de safety, que sí está muy bueno, poder tener una ubicación del tiempo real de los operarios y las unidades de carga dentro del almacén, y también poder, obviamente, hacer trazabilidad de dónde se está entregando esa carga, ¿no? Que es lo que le marcaba antes. Lo que es estadísticas, de cuánto tiempo le llevó a hacer ese orden, y después de ahí en adelante, imagínense todo lo que puede llegar a venir después. Pero bueno, un poco de integración de automatización logística, un poco más futurista tal vez para nosotros, pero me parecía bueno también que se lo lleven. Bien. ¿Qué viene después de esto? Y que obviamente lo tengo que incluir dentro de esta clase. Nuevas tendencias, todo lo que es 3D, que obviamente va a impactar en la logística, porque ya para muchas piezas, en vez de tener que tener un volumen de piezas de todo el catálogo completo, yo simplemente voy a tener todos los archivos para impresión 3D, y lo que necesite eventualmente va a ser la materia prima, los insumos para esa impresora. Y yo en el lugar voy a poder tener esa pieza sin necesidad de tener que encargarla, esperar ese repuesto en particular, ¿no? Va a cambiar bastante la logística desde ese lado. Toda la parte de gestión de drones, gestión de vehículos autónomos, que esto no avanza al ritmo que debería, simplemente por un tema de seguridad y de legislaciones y obviamente de terrorismo que pueda llegar a pasar. Entonces, por eso ya la tecnología está, digamos, eso no es nuevo, pero bueno, no está tan esparcido por esa cuestión. Todo lo que es IoT, Internet de las Cosas, como se dice en castellano, que es todos los elementos suministrando información en tiempo y en tiempo real, ¿no? Entonces, el caso que ven acá de la luz, es una luz de la ciudad de Buenos Aires, puntero láser, ahí está. Una lámpara de la ciudad de Buenos Aires, donde ya hoy por hoy informa en forma autónoma si tiene algún tipo de desperfecto, si está prendido, si está apagado, si tiene LEDs quemados, etcétera, etcétera. Ya se maneja en forma remota. También algunas compuertas para inundaciones de salidas al río se maneja de la misma manera, y así va a ser todo. Todo lo que es en transporte, lo que es la vida útil y la optimización de costos del camión, cómo está consumiendo combustible, cuál es el nivel de inflado de los neumáticos, si la vida útil del neumático lo pueden evaluar, a ver si está haciendo en base a lo acordado o lo esperado, cómo es el funcionamiento en días de lluvia, todo lo que está pasando en la vida real, vía sensores se va censando, se va recopilando esa información y se va suministrando para ser recopilada. Y así en una cadena logística completa, ¿no? Eso es un poco lo que estamos viendo hoy en día, en base a la realidad. Y bueno, por otra parte, ya vamos con los últimos temas, para los que estamos bostezando, tenemos lo que es blockchain, ¿no? Que es un concepto tal vez muy esparcido en los últimos tiempos vía las criptomonedas, porque las criptomonedas están basadas en blockchain, pero también hay mucha utilidad de blockchain para lo que es compartir datos, ¿no? Y seguridad de los datos y validación de que esos datos sean correctos y no estén pirateados, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, la practicidad o la forma de trabajo que tiene blockchain es que no tienes una autoridad central, sino son todas terceras partes independientes que trabajan dentro de esta cadena de bloques, y que el control de este proceso no está unificado en un ente que audita o que da garantía de control, sino que es dentro del mismo de los usuarios. De forma muy básica para esta clase, pero obviamente el que quiera más información, más que bienvenido a indagar. Nosotros tenemos una cadena de bloques que contiene información,
que esa información va a tener una huella propia de ese bloque, de esa información en particular, y una huella de un bloque anterior. Cuando se ve en formato de cadena, el único bloque que no va a tener huella anterior va a ser el bloque génesis, el bloque utilizada tal vez para simuladores de vuelo, donde para capacitación personal sacarlo a volar un avión no es lo más seguro, y tal vez en un simulador puedo llegar a hacer a determinadas condiciones de temperatura, humedad, futuro, ¿no? Este es un poco un poco de resumen de cierto conocimiento, que lo puedo hacer de simulaciones porque necesito modelar. No tengo la suficiente información, muy posiblemente la evolución que me devuelve la simulación no me sirve demasiado para interpretarla. Entonces, hay que analizar este costo-beneficio antes de entrar en la simulación, pero bueno, como aclaración. Y para ser justo, es eso. Antes de entrar en trabajo práctico, dudas de este tema, de la clase, de algo que me haya olvidado o no aclarado lo suficiente. Les dejo el espacio, se acerca el parcial y no quiero que les surjan dudas ahí. ¿Todo ok? ¿Todo bien? Sí, por mi parte sí. Sí, todo muy claro. Me alegro por eso, entonces. Igual, obviamente, las clases que quedan, estoy más que a disposición para cualquier duda que tengan. Bueno, vamos a un tema, último slide, y que les interesa bastante, imagino. ¿Qué tienen que sumar al trabajo práctico respecto a los temas que vimos de esta unidad? En base a lo que vienen desarrollando, los temas que vienen planteando, de determinar qué tecnología van a utilizar para trazar y controlar la carga de transporte. Va a depender de la complejidad que tenga, la carga que tenga vencimiento, que administre lotes, no lotes, un simple código de barras. Va a depender de cada caso, lo que siempre les digo, depende de cómo lo justifiquen. La segunda es tecnología de información para utilizar en los almacenes. Con esto, por favor, no se lleven la idea que tienen que tener un WMS, porque es lo que les digo, lo que me interesa es que tengan criterio, y que si ven que es una operación que amerita, por su volumen y su estructura, implementar un WMS, bienvenido sea. En muchos casos no les justificará eso y tendrán que buscar otra lógica para utilizar otra tecnología para utilizar la gestión del almacén, y bienvenida sea, y es lo correcto, ¿no? En esto se valora más el criterio que todos me pongan ahora que quieren utilizar un WMS. Y después lo que es tecnología de identificación de stocks, ¿no? Cómo van a administrar toda esta cuestión de sistemas, y bueno, depende la cantidad de movimientos que tengan. Está bueno que analicen cuán complejo es su operación logística en el almacén, qué cantidad de volumen de requerimientos tienen, tanto de entrada como de salida, cuántas operaciones necesitan, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente es una gestión integral con el resto de unidades que vienen trabajando en el resto del trabajo práctico. Pero bueno, estos son los 3 puntos que les pedimos sumar. ¿Dudas de este tema puntual, del trabajo práctico? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, dejo estos minutos que nos quedan
Si alguno quiere ver algo de trabajo práctico, por las dudas abro el espacio para que lo conversemos, o un grupo, o después de la última clase que compartieron no somos orientados. Yo solo tengo una duda de las Bien. fechas. Sí. ¿Hay una fecha de entrega o directamente es el día de la presentación? La semana anterior a la presentación solemos pedir que hagan una preentrega como para hacer una validación y corrección y bueno, ajusten cosas antes de la presentación. Estoy viendo si lo tengo acá en el celular a mano para decírtelas. Igual seguramente es lo que quería Lean aclarar al principio, que el micrófono no le funcionaba muy bien. 29 examen parcial y 6 y 7 presentaciones. Yo les diría que ya vayan presentando para la parte de... para la semana previa, o sea, la posterior del parcial, que ya vaya empezando a tener el trabajo redondeado, como para hacer una validación. Después seguramente igual compartiremos las fechas en firme, pero bueno, más o menos ese es el panorama. Buenísimo, gracias. Bien. Bueno, dado que muchos me imagino estarán con hambre y más pensando en la cena que en otra cosa, los libero. Lo que les decía antes, cualquier duda que vaya a generarse después cuando revisen la presentación o lo que sea, me quedo abierto a que me contacten y nada, espero que les haya sumado a la clase. Tengan buenas noches. Chao, muchas gracias. Chao. No, Gracias, Buenas nos vemos. noches. Gracias. Chao, chao. Buenas noches. Bye.